Damos los últimos detalles para terminar esta tercera parte de introducción al diseño editorial. En relación a la figura fondo, según un estudio, este es el orden de cromática que mejor funciona para su legibilidad. El negro, cuando el primer caso plantea negros o amarillo, no hace referencia específicamente a ese amarillo tan fuerte. Hay muchos libros cuyas páginas, cuya textura de página no es ese blanco saturado al 100%. ¿Por qué? Porque el ojo necesita descansar en un tono más bien apagado, un amarillo como a un tono muy leve, a que leer siempre sobre ese fondo tan candente, por así decirlo. Es más, los dispositivos móviles tienen para regular el tema de la luz y de alguna manera permite que ante ciertas horas del día yo pueda regular para no producir daño a la vista. Bueno, en cuanto a los listados, hay algo a tener en cuenta, que el caso particular de listados se abre generalmente el interlineado o un interlineado positivo. Se utilizan lo que se denominan ballads o bullets, preferiblemente antes que los guiones o asteriscos. Esto da más aire a ese listado, pero ¿dónde trabajar o de dónde sacar si no tengo acceso directo desde el teclado? Es muy importante trabajar siempre desde cualquier programa, ya sea Word, Corel, Illustrator, InDesign, hasta Photoshop, con el mapa de caracteres. ¿Qué es un mapa de caracteres? Aparecen todos los glifos diseñados para una tipografía determinada. Si yo estoy trabajando con Arial, en mapa de caracteres me tira la plantilla de todos los signos que se diseñaron para esta versión de Arial. Acá aparecen signos, todos los diacríticos, signos para otros idiomas, y acá podemos encontrar el tema de los bullets, ¿sí? Generalmente cuando se diseña un alfabeto, se diseñan de 300 como mínimo glifos, aparecen ligaduras. Es muy interesante trabajar siempre con mapa de caracteres porque abre esta apertura, por lo menos visual, en cuanto a cómo voy a contar una historia desde signos tipográficos. Bueno, un caso particular es la versión Narrow de Arial, que es una versión condensada. Si bien yo a simple rasgo puedo entrever que ya tengo acá 6 líneas, donde hice un mejor rendimiento tipográfico, ahora toda la lectura extensa de una cuestión tan condensada es bastante cansadora. Bueno, cerrando estos 3 videos vamos a ver las conclusiones. Cuando trabajamos para texto, como mínimo, un bloque de párrafo tiene que tener de 7 a 12 palabras por línea, traducido en caracteres o glifos o letras, incluyendo los espacios en blanco y la puntuación, es de 45 a 85. Hay que aumentar levemente ese espacio entre líneas, es decir, el interlineado, para hacer una lectura un poco más amigable. Evitar las distracciones en el texto, esto que destacábamos en el segundo video, de subrayados, destaques constantes, aumento de punto tipográfico, resaltadores, etc. Se recomienda siempre combinar hasta 2 tipos de letras, ¿sí? Una serifada y un palo seco, una serifada de palo seco con una de display. Esta de display solo sería para títulos, para rotular, o una buena tipografía serifada con todas sus variantes, es decir, si digamos tiene variantes en peso, en inclinación, en cuanto a su ancho. Puede haber, generalmente se ven más en las cuestiones de palo seco, se ven cuestiones más condensadas, expandidas, o solo palo seco con sus variantes. Cualquiera de estas puede funcionar. Bueno, la letra minúscula para un texto extenso, siempre en el contexto de texto, es más legible, es más amigable que toda caja de mayúscula. La versión normal siempre va a ser más superadora que si yo escribo todo un bloque de texto extenso en negrita o en cursiva o en itálica.
La relación cromática entre el texto y el fondo afecta la legibilidad. Recordemos siempre que el contraste negro sobre blanco hay que tenerlo en cuenta. Esto también es interesante para lo que son presentaciones visuales. En esas presentaciones donde yo suelo ver que acomodan demasiado texto, primero que las presentaciones deben presentar síntesis y la cromática o la relación de figura-fondo es la que afecta a esa lectura en primer orden. Bueno, el espacio entre palabras debe ser una constante. Esta constante se mantiene si yo hago un alineado a la izquierda. Vuelvo a repetir, los justificados requieren de una disciplina de entrenamiento, de refinamiento tipográfico, ¿sí? Y el justificado forzado que realizan los programas genera la apertura o el espacio entre palabras, y cuando ese espacio entre palabras comienza a ser mayor que el espacio entre líneas, ya produce una lectura no interesante. Para diferenciar contenido mediante el uso y no abuso de distintas versiones, utilizamos distintas versiones, podemos comenzar con la primera línea en negrita o en versalitas, algún destaque breve en itálica, pero no hacer abuso de esos recursos. El ancho de la línea no puede ser demasiado extenso si yo trabajo en cuestiones de presentaciones apaisadas, que no ocupe todo ese ancho en relación al punto tipográfico, tampoco demasiado estrecho. ¿Por qué? Porque dificulta siempre la legibilidad. El espacio blanco o espacio vacío, cuando hablo de blanco no se refiere al color blanco, sino al espacio vacío, hace de alguna manera que permita un mejor flujo de lectura. Esto está relacionado al manejo primordialmente de los márgenes, ¿sí? Tanto izquierdo como derecho, superior como inferior. Y siempre un gráfico, imágenes o cuadros le van dando como cierto descanso a un texto extenso y le da como otro tono a todo lo que voy contando. Puedo utilizar líneas siempre y cuando sea moderado su uso y la gráfica de esa línea, las líneas también se miden en puntos. Este es una sugerencia o de 0,75 puntos. Cuando las líneas son muy gruesas suelen llamar demasiado la atención, sobresalen por encima del texto y no nos olvidemos que acompañan, no se deben destacar. Bueno, y esto como para cerrar un poco, ¿qué uso le voy a dar a la tipografía? Esto es para pensar que cualquier pieza editorial comienza siempre por la elección de esa tipografía y a su vez esta elección va a responder para quién va esto que estoy diseñando. Cuando yo conozco las características de mi público, a partir de eso elijo la tipografía. Una vez que elijo la tipografía voy a definir lo que es la estructura de mi página, reticularla y con eso comenzar a generar mi pieza editorial.